En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el posmodernismo y también la literatura de vanguardia. Recuerda que estábamos desarrollando toda esta propuesta dentro de la literatura peruana, mencionando un poco el- la literatura de la República. Ya habíamos hablado sobre lo que era el realismo y el modernismo, ¿no? En la clase pasada justo se había tratado sobre esos temas. Ahora se va a hablar sobre la literatura del siglo XX, ¿no? Porque el posmodernismo y la vanguardia se desarrollan justo en esta época, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX. Así que eso es lo que se va a desarrollar en esta ocasión, tanto el posmodernismo como la vanguardia. Mencionaremos entonces algunos aspectos fundamentales de estas propuestas literarias. Cuando hablamos del posmodernismo, hay que tener en cuenta algunos detalles. El posmodernismo es considerado como el tránsito del modernismo a la vanguardia o como un periodo que abarca todo lo que es posterior al modernismo. Será con el movimiento colónida la manifestación de su apogeo. ¿Qué quiere decir? Que el posmodernismo va a ser un periodo en transición, va a ser un movimiento que eh, nace a través de un rechazo a algunos elementos modernistas, ¿ya? Lo que vimos la clase pasada, el modernismo, y a su vez esta corriente literaria va a abrir camino a la llegada de nuevas manifestaciones literarias, ¿no? Entre ellas la llegada del vanguardismo, ¿ya? Entonces, por eso se le denomina una postura, una manifestación de transición. Va a durar muy poco, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX, el posmodernismo, y dentro de sus figuras destacan tres autores, ¿no? Tenemos en la poesía a José María Eguren, en la narrativa, en el caso del cuento, destaca Abraham Valdelomar, aunque Valdelomar desarrolla diferentes manifestaciones literarias, escribe no solamente cuentos, sino también novelas, ensayos, poesía, pero destaca en el cuento. Y en el ensayo a José Carlos Mariate. Entonces recuerda que el posmodernismo va a ser una manifestación que se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, que va a ser un tránsito entre la figura del modernismo y la llegada de la vanguardia. Los autores del posmodernismo van a tener una representación muy importante con el movimiento colónida. Este movimiento nace en forma de protesta contra la visión, nace en forma de protesta contra la visión modernista dejada por los autores del grupo arielista. Vamos a ver algunas características representativas de este desarrollo. Se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX. Dentro de este contexto aparece el movimiento colonida liderado por Abraham Belomar, grupo que cuestiona el academicismo del grupo arielista. Ahora, el grupo arielista ya va a ser un grupo de élite, un grupo vinculado a la clase alta, y este grupo arielista mostraba una literatura academicista, una literatura
culta, ¿no? Y que rechazaba los elementos populares. Por eso que el movimiento colónida rechazará esa postura academicista del grupo arielista y mostrará una postura más bien conciliadora, ¿no? Buscará entonces una manifestación que se nutre de algunos elementos populares incluso. Dice, tiene como medio de difusión la revista que lleva el mismo nombre, la revista Colónida, y también vamos a encontrar otra revista que se desarrolla más adelante, que se llama la revista Amauta, que va a estar dirigida por José Carlos Mariátegui. Entre las características que destaca dentro de la postura del posmodernismo, vamos a encontrar el lenguaje tierno y sencillo, ¿no? El desarrollo de un lenguaje que se aleje de este lenguaje artificioso modernista, de esta visión, ¿no? De lo lejano que mencionaban los autores modernistas. Aquí el posmodernismo utilizará un lenguaje tierno, sencillo, fácil de comprender y entender. Se van a alejar del exotismo. El exotismo en el modernismo hispanoamericano, recuerda, era el gusto por todos los elementos lejanos, orientales, que no eran parte de Hispanoamérica, pero que se insertaban dentro de este elemento poético. Entonces, el posmodernismo se va a alejar de esa visión exótica, porque ya no va a hablar de lo lejano, ¿no? Sino más bien va a mostrarnos un acercamiento a los componentes más íntimos del poeta, ¿no? El hogar, la familia, ¿no? La añoranza por el pasado, la infancia. Esos son los elementos representativos. Otra característica es la visión cosmopolita. Esta característica está presente en el modernismo también y en el posmodernismo sigue vigente, ¿no? Los autores tienen que estar al tanto de lo que ocurre, lo que se desarrolla, ¿no? En esta manifestación literaria. Entonces, el cosmopolitismo es aquella manifestación donde los autores tienen que observar lo que sucede en Europa, lo que sucede en Norteamérica y seguir asimilando y también actualizándose por lo que se está desarrollando. Otro punto también importante, la musicalidad. Dentro de la postura de la visión postmodernista, la musicalidad o la literatura o poesía vinculado a los elementos sensitivos, sensoriales, está presente, ¿no? No hay una producción poética descriptiva, sino de pronto se utiliza el plano de la musicalidad, la orquestación de las palabras, el elemento cromático que va a seguir dentro de esta postura postmodernismo. Y también vamos a encontrar la temática provinciana. Con relación al tema de provincia, recuerda que el movimiento colónida se enfrenta al arialismo y busca alejarse de esta postura clasista. Por eso que el movimiento colónida va a insertar poco a poco esta temática provinciana, ¿no? Dentro de su narrativa.
Esas son entonces algunas características del posmodernismo. El movimiento colónida. En el caso del movimiento colónida, recuerda que se opone el grupo arielista, lo que habíamos mencionado. El grupo arielista también es llamado la generación novecentista, de prosa elegante y elitista, ¿no? Hay una visión antiacademicista, o sea, se rechaza al grupo arielista. Va a ser un espíritu crítico y de rebeldía literaria. Ahora, este movimiento colónida va a tener una revista que sale el 18 de enero en 1916 y solamente se va a publicar 4 números de la llamada revista Colónida. Entre ellos, el segundo número va a homenajear, por ejemplo, a José María Eguren. Recuerda entonces, ¿no?, esta manifestación del movimiento Colónida. ¿Ya? Bien. Entonces ahí estamos ante este movimiento literario que es el posmodernismo y que tiene la representación a través de la revista Colónida, que aparece el 18 de enero de 1916, ¿no? Y que solo se va a publicar, recuerden, 4 números, entre ellos este número que va a homenajear a José María Eguren. Vamos ahora a hablar de Abraham Valdelomar. En el caso de Abraham Valdelomar vamos a encontrar algunos aspectos fundamentales de su producción literaria. Por ejemplo, ¿no? Valdelomar en la mayoría de sus obras va a mostrar un acercamiento al paisaje litoral costeño, hay referencias también al mar y el ambiente familiar provinciano. Pero sobre todo, su producción literaria va a tener un tono nostálgico, tierno e íntimo. Eso va a ser lo más destacado dentro de su producción literaria, no solamente en el plano narrativo, sino también en la poesía. Su cuento va a ser localista y provinciano, aunque también vamos a encontrar cuentos que se alejen, ¿no?, de esta visión localista, cuentos con un sentido cosmopolita. Se va a adaptar técnicas del cuento norteamericano y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Esta forma de Valdelomar de buscar nuevos mecanismos en su producción cuentística. Como les decía, el tono nostálgico, tierno e íntimo va a ser una característica propia
¿no?, de este autor una característica que sobresale, ¿no?, en su producción literaria. Entre el cuento y la poesía, Valdelomar destaca en el cuento. Entre las obras de Valdelomar podemos encontrar Belmonte el Trágico, un ensayo importante de este autor, La psicología del gallinazo, otro ensayo también representativo de Valdelomar. También podemos encontrar novelas como La ciudad de los tísicos, Hierba Santa. Entre los cuentos podemos encontrar El caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas. Son cuentos localistas, cuentos regionalistas. Los hijos del sol, los cuentos incaicos, los cuentos yanquis, por ejemplo, El beso de Evans, El círculo de la muerte, los cuentos chinos, los Chifutou, Gonfao Sant, El hipocampo de oro, que es un cuento fantástico que también está desarrollando dentro de esta producción. En el caso de la poesía, hay que tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Recuerda que la producción poética de Valdelomar es también amplia, pero van a destacar algunos poemas que ya es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, Tistitia, el hermano ausente en la cena pascual, que son algunos cuentos donde, algunas obras poéticas, por ejemplo, donde se muestra este tono nostálgico, tierno e íntimo de este autor. Bien, vamos ahora a hablar de El Caballero Carmelo. Recuerden que este cuento se va a escribir en Italia, sin embargo, se ambienta en el Perú, ¿no? Está ambientado en Icapisco, en el puerto de San Andrés, en el Valle del Caucato. Es un cuento regional y paisajista. ¿Y por qué se denomina así? ¿Por qué se denomina como un cuento regional y paisajista? Porque el narrador empieza a describir poco a poco los espacios del Valle del Caucato, ¿no?, del puerto de San Andrés. Por eso que es un cuento muy paisajista, ¿no? Describe muy bien detalladamente el ambiente, ¿no?, el espacio. Y también las costumbres arraigadas en este pueblo. Por eso que también se muestra como un cuento regionalista. Dentro de la obra se presenta la narración en primera persona. Se habla, por tanto, del narrador testigo, ¿ya? La narración en primera persona, narrador testigo. La narración es lineal y cronológico, no hay saltos en el tiempo. El personaje, el caballero Carmelo, va a tener rasgos románticos dentro de esta obra, ¿no? Hay momentos donde se está describiendo el gallo Carmelo con elementos humanos, la personificación o prosopopeya. Hay momentos también donde se describe al gallo como si fuese un caballero medieval con elementos del honor, que nos hace recordar un poco a los elementos románticos. En la obra nos señala que el gallo Carmelo llegará a la familia gracias a un regalo de
Roberto, que es el hermano mayor del narrador. Él traerá a Carmelo como un regalo para el padre y se convertirá entonces el gallo Carmelo en el personaje más querido dentro de la familia, ¿no? En la historia se muestra cómo el caballero Carmelo se enfrentará a la Jiseco el 28 de julio y tras 2 días, ¿no?, de la gran victoria de Carmelo contra el Ajiseco, Carmelo morirá. Recuerda entonces esos detalles dentro de la obra de Abraham Valdelomar. La historia nos muestra cómo de pronto el narrador va recordando un pasaje de su vida, ¿no?, que es la infancia, y está desarrollando, por ejemplo, una añoranza, ¿no?, por este recuerdo hacia su familia. Pero a su vez, eso nos menciona que de pronto la obra va a tener una perspectiva de un niño. Si bien es cierto, el narrador al inicio nos empieza a contar desde la perspectiva de un adulto, en un momento determinado aparece la mirada de un niño, ¿no?, dentro de la obra. Ya al final, ¿no?, la obra acabará con esta reflexión de un adulto. Otro punto también importante dentro de la obra El Caballero Carmelo es el uso de la imagen plástica. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado el narrador va a describir al personaje Carmelo, por ejemplo, como si estuviese describiendo un cuadro pictórico. Por eso que muestra, ¿no?, esta descripción como si fuese una imagen plástica, ¿no? Hay un empleo de un lenguaje refinado y evocador. En ocasiones va mostrándose, ¿no?, en esta noción. Hay dramatismo por el destino del gallo. Recuerda que este personaje, el gallo Carmelo, será un miembro más de la familia y por tanto el destino funesto, ¿no?, de este gallo será un triste final para el recuerdo. También en la obra vamos a encontrar una añoranza familiar, ¿no? Hay un recuerdo constante a la familia. El tema central es la historia y la hazaña del caballero Carmelo. Entre otros temas se puede encontrar, por ejemplo, la vida aldeana, el hogar, el heroísmo, la muerte, ¿no?, como elementos representativos. Ahora, vamos a leer un pequeño fragmento de El Caballero Carmelo para hablar un poquito más sobre esta historia. Vamos a ver. El Caballero Carmelo empieza de esta forma y te vas a dar cuenta la utilización del narrador protagonista, en este caso el narrador testigo, ¿no?,
Recuerda que el narrador personaje, en específico el narrador testigo. ¿Ya? Así empieza la obra, ¿no? Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Era el hermano mayor que años corridos volvía saliendo de un lugar a otro. Salimos atropelladamente, gritando, Roberto, Roberto. Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo y encendió en los de todos nosotros. Aquí estamos observando que el cuento inicia con la llegada de Roberto, ¿no? Todos querían, ¿no? La presencia de Roberto, todos están añorando la presencia de Roberto, así que los niños salen corriendo en busca de su hermano mayor, que ha llegado al fin. Así que Roberto empieza a caminar junto con los niños a su alrededor por diferentes lugares donde estaba también la madre, ¿no? Donde estaban otros criados. Recorren estos espacios para ver cómo ha cambiado desde que salió, ¿no? Luego de este recorrido, Roberto manda llamar a uno de sus criados para que traigan diferentes regalos a los niños. Entonces estos regalos aparecen, ¿no? Se van llevando cada uno de estos niños y van a preguntar, ¿no? ¿Algún regalo para el padre? ¿No? Entonces él menciona que sí, que tiene un regalo, ¿no? Y manda llamar a su sirviente y le dice que le traiga el Carmelo. A poco volvió éste con una jaula y sacó de ella un gallo que, ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente. Ahí te das cuenta sobre el personaje del gallo Carmelo, ¿no? Así entró a nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaecieron historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo, ¿no? Esa es la primera parte del cuento, ¿no? Nos está mostrando en la primera parte del cuento cómo ha entrado a la vida familiar el caballero Carmelo, ¿no? Entonces, nos está indicando la presencia de este gallo a través de la aparición de Roberto. Así que el gallo va a ser muy querido por la familia, pero llega un momento que de pronto el padre recibe una apuesta, ¿no? Y él acepta. Y la apuesta era enfrentar a Carmelo, un gallo de pelea, pero ya que está muy viejo, contra el ajiseco, otro gallo de pelea muy joven. Así que ahora el caballero Carmelo va a tener que entrenar para enfrentarse al ajiseco. Los niños están tristes, todos están tristes porque están observando cómo el gallo Carmelo está eh, entrenando y ya se está acercando el día del enfrentamiento. Así que se desarrolla ese momento donde el gallo Carmelo va a enfrentarse al ajiseco. Recuerda que es una pelea de gallos. Antes se habían peleado otros gallos, ¿no? Era la antesala al gran enfrentamiento que todos esperaban, ¿no? El enfrentamiento entre Carmelo y el ajiseco. Empiezan a aparecer las apuestas, ¿no? Por un lado el ajiseco, por el otro lado el Carmelo. Más estaban apoyando al ajiseco porque como es joven, creían que iba a lograr vencer a Carmelo.
Pero antes de seguir a ese punto, hay que recordar que en un pasaje, antes del enfrentamiento entre Carmelo y el Ajiseco, vamos a encontrar un momento donde el narrador describe a Carmelo, ¿no? Antes del enfrentamiento del Ajiseco. Así lo describe, ¿no? Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo, de color caramelo, avanzaba en el pecho, audaz y duro. Las piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Ahí te das cuenta cómo va a describir al caballero Carmelo con varias adjetivaciones y cómo está utilizando los elementos cromáticos. Ahí está la imagen plástica que se mencionó hace poco sobre la descripción del caballero Carmelo. Sucede que de pronto eh, el caballero Carmelo se va a enfrentar al Ajiseco. El Ajiseco va a lograr herirlo al caballero Carmelo. Este caerá. Todos pensarán que de pronto ya ha acabado el enfrentamiento. Sin embargo, el entrenador se da cuenta que no, así que sigue anunciando que el enfrentamiento todavía no acaba. Carmelo se va a incorporar. Recuerda que está mal herido. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Ahí te das cuenta cómo se está desarrollando este momento, ¿no? Incorporado al Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que le dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer, después que el ajiseco había enterrado el pico. Así que Carmelo recordará sobre su estirpe, su enfrentamiento contra el ajiseco. Así que al final Carmelo logra vencer al ajiseco. Dice en este pasaje, ¿no? Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. En la siguiente dice, 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico. Entonces, 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Ahí te vas a dar cuenta cómo se va a desarrollar un poco el final trágico del personaje, ¿no? Que hace recordar esos finales trágicos de los personajes románticos, ¿no? Bien, dice así, 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar.
Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojo granos de granada. De pronto, el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del lamparín todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo Valle del Cauca. Ahí está entonces el cuento El Caballero Carmelo, donde se presenta estas características que ya hemos señalado, ¿no? Bien, el tema es central entonces, la historia y la hazaña del Caballero Carmelo, recuerda con el desenlace fatal de la muerte de este personaje. Eso sería entonces el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, ahora vamos a hablar sobre José María Eguren, poeta representativo del simbolismo, ¿no? Que es parte, recuerden, del posmodernismo. Eguren tiene tres características fundamentales que lo hace parte de esta postura del simbolismo. Por eso que Eguren lo llaman el poeta simbolista. Estas tres características son el cromatismo, la musicalidad y el misterio. Son características fundamentales de este poeta peruano. Con relación a la musicalidad, la orquestación de las palabras, ¿no? La musicalidad nos menciona que de pronto el poeta constantemente busca palabras que logran realizar un sentido métrico, un elemento tonal, ¿no? Para que tenga un cierto ritmo. Por eso que una de las características es esa noción de la musicalidad o la orquestación de las palabras. Otra característica es su propuesta poética que es sensitiva y sensorial. Esto se ve reflejado a través de el cromatismo. Lo cromático está vinculado a los colores, ¿no?
así que hay mucha referencia de los colores dentro de su propuesta poética. Y a su vez, vamos a observar esta característica del misterio, lo misterioso, ¿no? Porque la propuesta de Eguren es no utilizar una en, poesía que describe la realidad. Más bien lo que busca es una poesía que sea sensitiva y sensorial. Una de sus obras más representativos de este autor es Simbólicas, considerada la obra que da inicio a una propuesta teórica, ¿no? Un nuevo elemento. Funda una nueva producción poética. Al igual que César Vallejo, ¿no? Será uno de los fundadores de una nueva producción poética, ¿no? Bien, Simbólicas tiene un conjunto de 34 poemas, se utiliza tanto tercetos, cuartetos, entre otras producciones poéticas. Dentro de la obra hay elementos de la mitología germánica, nórdica, grecolatina, que se ve reflejado dentro de la obra. Y también se presenta países imprecisos, ¿no? Que se muestran dentro de la producción, los paisajes imprecisos, ¿no? Es una característica que nos muestra esta noción del misterio dentro de la producción de Guren. Muy bien. Eso con relación a la manifestación literaria, ¿no? De esta visión del posmodernismo. Aquí puedes encontrar algunos ejemplos de la propuesta de José María Eguren. Tenemos, por ejemplo, los Reyes Rojos. Como estás observando en los Reyes Rojos, dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibran su ceño, falcones reyes, batallan en lejanías de oro azulinas por la luz cadmio. ¿Te das cuenta cómo se está utilizando los colores? Hay una constante utilización de estos colores en la obra de Eguren. En el Duque estás observando cómo se desarrolla no solamente el plano cromático que vimos también en los Reyes Rojos, lo que se está desarrollando en el Duque es el plano musical, la musicalidad y también el plano lúdico, el juego con las palabras, ¿no? Y el sentido del misterio también se desarrolla dentro de esta propuesta. Vamos ahora a hablar sobre la vanguardia en el Perú. En el caso de la vanguardia,
vamos a encontrar estas características. Recuerda que la vanguardia en el Perú se desarrolla en la segunda década del siglo XX. Entre las características está la innovación poética y literaria que fue influenciada por el futurismo, por el surrealismo y otros ismos de vanguardia. En el caso del futurismo, por ejemplo, tenemos a Parra del Riego; en el caso del surrealismo a Westphalen, a César Moro, ¿no? También tenemos a otros autores como Oquendo de Amat, por ejemplo, Alberto Hidalgo, entre otros autores que se nutren de otras fuentes poéticas. Dice, así como la utilización del caligrama, el versolibrismo, las metáforas complejas, entre otras innovaciones que muestran la literatura del siglo XX. Se va a asimilar, por tanto, expresiones que provienen de Europa como también de otros países como en el caso de Norteamérica. La vanguardia. ¿Qué características se ve reflejado la vanguardia en el Perú? Podemos encontrar la innovación léxica. Recuerda que se va incorporando diferentes elementos, ¿no? Se va incorporando algunas expresiones literarias, ¿no? Se innova en esta noción lexical porque se van incorporando palabras del extranjero. La influencia de ismos de vanguardia, el surrealismo, el dadaísmo, entre otros. Hay una inclinación política y social en algunos poetas, se observa eso, y se utiliza el verso libre. La ruptura con la métrica, con la rima, se ve presente en esta producción literaria. También se busca experimentar con el lenguaje. Esta búsqueda de experimentación con el lenguaje se ve reflejado, ¿no? Como de pronto el poeta busca romper con la tradición, ¿no? Con un lenguaje tradicional y utiliza diferentes herramientas. Dentro de la vanguardia destaca César Vallejo. También encontramos a Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas, o Alberto Hidalgo con poemas simplistas, o Martín Adán con La casa de cartón, entre otros autores, ¿no? Vamos a hablar sobre César Vallejo, ¿no? César Vallejo tiene tres grandes etapas: la etapa modernista, la etapa vanguardista y la etapa de compromiso social. En el caso de la etapa modernista, Vallejo publicará su obra Los Heraldos Negros, que tendrá las características vinculadas a esta manifestación literaria. Tiene influencia de Rubén Darío y Julio Herrera, y los temas que se van a mostrar dentro de su etapa modernista serían la fatalidad del dolor humano, la ceguera del destino, el hogar provinciano, la amada. Recuerda que el tema constante de Vallejo va a ser el dolor humano.
Los Heraldos Negros está dividido en 6 partes más un poema suelto. Este poema suelto lleva como título Los Heraldos Negros, que da nombre al poemario. En Los Heraldos Negros vamos a encontrar algunas referencias bíblicas o alusiones a la religión. También está los elementos eróticos que se presentan dentro de la obra de Los Heraldos Negros, y recuerda el tema constante que es el dolor humano, que es un tema que se desarrolla no solamente en su primera etapa, sino hasta su tercera etapa. En su segunda etapa tenemos la literatura de vanguardia. En esta segunda etapa, Vallejo publicará Trilce en 1922, y se dice que Trilce es considerado la obra que da inicio a la vanguardia en el Perú. Recuerda entonces que con la obra Trilce se está oficializando la vanguardia en el Perú. Entre las características que tiene esta obra de vanguardia, podemos encontrar, por ejemplo, que Vallejo logra romper con la tradición, ya que de pronto se está desarrollando una ortografía caprichosa. Hay una ruptura con la sintaxis. Se va a utilizar neologismos, ¿no? Palabras nuevas que se van a incorporar a la propuesta de Vallejo, ¿no? Va a crear nuevas palabras. Se va a utilizar el neologismo y por tanto vamos a encontrar palabras que van a tener algunos significados, ¿no? O algunas palabras que no tienen de pronto un significado aparente, como trilce, ¿no? Hay títulos en números en romanos, son 77 poemas, y vamos a encontrar que la producción de Vallejo en esta etapa va a ser hermética. Es una propuesta difícil de comprender, difícil de entender, ¿no? Con la obra Trilce, Vallejo va a fundar una nueva producción, va a fundar una nueva tradición poética. Esa tradición poética que rompe con la forma normal y tradicional de esta propuesta literaria. Entonces funda una nueva tradición literaria, una tradición poética. Vallejo experimenta con el lenguaje, ¿no? Vamos a encontrar muchos poemas donde se ve reflejado esta experimentación lingüística. Es una manifestación que se desarrolla dentro de la propuesta de César Vallejo. Entre los temas está el desamparo, la cárcel, la desesperanza, la madre ausente. También encontramos la orfandad, la niñez, el abandono, que son temas que se están desarrollando con mayor frecuencia, ¿no? Recuerda que el tema fundamental de Vallejo es la temática del dolor humano. Sin embargo, vamos a encontrar también estos temas que se muestran. Recuerda que esta obra
se escriben en gran parte, se escribe cuando Vallejo esté en prisión, ¿no? Cuando está en prisión, Vallejo va a estar escribiendo muchos de estos poemas. Por eso que también hace referencia, recuerda, a la cárcel, ¿no? Vamos a, vamos a escuchar el poema 3 de Trilce, que es un poema vinculado, ¿no?, a esta temática de la orfandad, de la madre ausente, ¿no? Vamos a mencionar, vamos a escuchar entonces ese poema. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta. El desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Bien, ahí está entonces el poema, poema número 3 de Trilce. Recuerda que este poema de Trilce está vinculado, ¿no?, a esta temática de el desamparo, la madre ausente, ¿no?, el abandono, ¿no?, como han escuchado de pronto el poema que hemos puesto en este instante. Bien, ¿qué otras características podemos encontrar en Trilce o qué ejemplos podemos mostrar respecto a la experimentación lingüística? Aquí hay 4 fragmentos de la poesía de Vallejo que muestra la experimentación lingüística. Tenemos, por ejemplo, el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas. El poema 6. Aquí estás observando algo. Cuando dice el traje que vestí mañana. Aquí lo que está sucediendo es una ruptura de la sintaxis. Que es una forma de experimentar con el lenguaje.
En el poema 9, cuando dice, busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer todavía verdad, aquí estamos observando una ortografía caprichosa. Entonces recuerda, aquí se observa la ortografía caprichosa en el poema 9. En el poema 13, una nueva búsqueda de escritura, ¿no? En este caso, o escándalo de mil de los crepúsculos, o estruendo mudo. Este último verso, estruendo mudo, está escrito al revés, ¿no? Es una forma también de manifestarse, ¿no? Y en el poema 32, 999 calorías, rum, trans, ras, chas, estos elementos que parecen como si fuesen onomatopeya, ¿no? También está dentro de la experimentación lingüística, ¿no? Son entonces algunos elementos fundamentales dentro de la segunda etapa de César Vallejo, que es la etapa vanguardista. Vamos ahora a su tercera etapa, la etapa de compromiso social. En la etapa de compromiso social, o también compromiso épico, vamos a encontrar dos obras que se están publicando en este periodo. La primera es Poemas Humanos, y también hay otro poemario que se llama España, aparta de mí este cáliz. Esta etapa de compromiso social sucede que de pronto Vallejo viajará a Europa y se va a entrevistar con diferentes eh, personalidades, va a lograr también influenciarse de el marxismo, por ejemplo, va a influenciarse de otras perspectivas vanguardistas, y estas obras literarias no se van a publicar en vida. Vallejo morirá y su esposa Georgette, como también su amigo, van a publicar Poemas Humanos, ¿no? Y España aparta de mí este cáliz. Con relación a España aparta de mí este cáliz, Vallejo habla sobre el enfrentamiento o el contexto que se está viviendo en España, la Guerra Civil Española, ¿no? Él escribe sobre este periodo, ¿no? Hay un poema muy famoso que es el poema Masa, ¿no? En el caso de Poemas Humanos, Vallejo deja un conjunto de poemas sueltos, no lleva un título todavía, y va a ser tanto Georgette, su esposa, como su amigo, que reunirán estos poemas y lo titularán Poemas Humanos para que pueda publicarse. En el caso de Poemas Humanos, se muestra el cuerpo como espacio de liberación, pero también como un espacio de dolor. Dentro de los temas que se destacan en Poemas Humanos está la pobreza, el hambre, el dolor humano. Recuerda que es un tema constante en la producción de Vallejo, ¿no? Hay influencia marxista dentro de su producción, Poemas Humanos, y se muestra el trabajo colectivo como una fuente de solidaridad. Además, se utiliza el paralelismo y las oposiciones,
Utiliza también una poesía de conversación cotidiana. En el caso de Vallejo, esta propuesta, vamos a encontrar la conversación cotidiana, la voz poética va a conversar en momentos, va a increpar al lector, ¿no? Va a dramatizar mucho el poema porque utiliza signos de puntuación, signos de interrogación, admiración, ¿no? Hay algunos diálogos presentes también en este poemario y la cultura andina se va a desarrollar en un contexto internacional. Entonces, en Poemas Humanos podemos encontrar todavía una propuesta eh, poética de vanguardia, aunque esta propuesta de vanguardia no va a ser tan radical como en Trilce, pero todavía sigue esta visión vanguardista de búsqueda, ¿no? De nuevos elementos. Por eso que la tercera etapa también puede llamarse etapa post-vanguardista. ¿Ya? Eso sería entonces con relación a la poesía de Vallejo. Recuerda que Vallejo también escribe cuentos, también escribe novelas, ensayos, artículos periodísticos, obras teatrales. Vallejo destaca en todos los géneros o escribe en todos los géneros literarios. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo ok, ¿no? Recuerda que hemos hablado sobre la literatura del posmodernismo como también la literatura de vanguardia, ¿no? Hemos mencionado entonces algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, hemos mencionado que el posmodernismo es una etapa de transición. No te debes de olvidar esta propuesta de la postura modernista, posmodernista, perdón, es una etapa de transición, es una literatura que va a buscar dar nuevos eh, alicientes para que el autor pueda destacar y pueda también nutrirse de otras fuentes literarias, ¿no? Entre ellos en la llegada a la vanguardia, ¿no? En el posmodernismo, no te olvides que aparece la figura del movimiento colónida, movimiento trascendental que va a dar importancia a la propuesta provinciana, ¿no? A la inserción de los elementos provincianos. Bien, si no hay más preguntas o dudas por aquí, ahora vamos a colocar el examen. Ah, por acá hay una pregunta. Eh, Edison nos pregunta, profesor, una consulta. ¿César Vallejo escribió Trilce en cárcel? Sí. Cuando Vallejo estaba en prisión, gran parte de los poemas de Trilce se van a escribir cuando él esté en prisión. Por eso que la temática de la cárcel, ¿no? De la orfandad, ¿no? Por ejemplo, están presentes dentro de eh, Trilce. Tienes ahí el enlace para que puedan estar entrando a dar el examen, ya se ha activado. El examen son 3 preguntas relacionadas a
la vanguardia, dos preguntas de vanguardia y una pregunta sobre la narrativa de Valdelomar. Así que Vallejo sí publica, bueno, perdón, escribe, no publica, escribe estando en prisión, ¿no? Y luego de salir de prisión es que publicará la obra Trilce. Así que ya pueden estar dando el examen.
Bien, vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. Dice, indique las proposiciones que corresponden a la literatura del posmodernismo, ¿no? Algunas características posmodernistas. Dice, ¿fue la etapa de transición entre el modernismo y la vanguardia? Sí. El posmodernismo es considerado una etapa de transición. Desarrolló una literatura más próxima a los espacios distantes en el tiempo. Nos está indicando que el posmodernismo se centra más en los momentos o espacios lejanos. Nos está hablando sobre una característica del modernismo, que era el exotismo, ¿no? Acá se llama, en el caso de los modernistas, el exotismo. Pero tú bien sabes que los posmodernistas se alejan del exotismo. Así que esto sería falso, ¿no? Porque se aleja de la postura exótica. Destacó en los géneros lírico y épico, es decir, la poesía y el cuento. En poesía, José María Eguren; en el cuento, Abraham Valdelomar. Correcto. Tuvo como representante a Chocano. Chocano es del modernismo. Eguren es del posmodernismo, así que esto sería falso, ¿no? Por Chocano. Así que la respuesta correcta sería 1 y 3. La respuesta es la C. En la pregunta número 2. Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. Atravesando por la orilla del mar. ¿Mm? Y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Ahí está. ¿Hay un clima familiar vinculado con el mar? Sí. ¿Hay exquisitez de las palabras? No. ¿Un lenguaje de tono tierno y nostálgico? Correcto. ¿Hay un narrador omnisciente? No. Recuerda que es un narrador testigo. Respuesta, la C. Efectivamente, dice. Muy bien, Marjorie. La respuesta es la C. Vamos con la pregunta número 3. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor. Estamos observando estos elementos rítmicos, ¿no? El duque nuez, viene el juez, escarlata, cabalgata, las 10, juez, nuez, primor, olor. Ahí te das cuenta los elementos, los ritmos, ¿no? A ver, dice, ¿la musicalidad de los versos es una marca de influencia realista? No, no puede ser de influencia realista cuando se habla de musicalidad. Sería más bien de los parnasianos, no de influencia realista, ¿no? El realismo no tiene nada que ver con el sentido de la musicalidad, ¿no? Y además, recuerda que Uren no muestra una noción realista, no describe, no nos muestra más bien un mundo de ensueño, ¿no? Un mundo que está vinculado a los juegos, al ensueño, ¿no? A la fantasía. A ver, ¿se percibe la instrumentalización política del arte? Tampoco. No habla de elementos políticos, realistas, ¿no? Los versos nos transportan en un mundo de juego y ensueño, sí. La asociación rítmica de las palabras muestra al poema como una partitura musical.
La asociación rítmica de las palabras muestra al poema como una partitura musical. Correcto. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. La respuesta de la 3 sería la B. Pregunta 4. Cuando duerme la ana de impluma, los órficos insectos se abruman. Cuando duerme el ana de implume, los órticos insectos se abruman y luciérnagas fuman. Cuando lucen los silfos galones en torcho y vuelan mariposas de corcho, o los rubios vampiros cesean y las firmes jorobas campean por la noche los matices de ojos muertos y largas narices. Mira, aquí estamos observando estos personajes un poco extraños, ¿no? Dice, ¿qué característica destaca principalmente en los versos de Peregrín Cazador de Figuras? ¿El poeta busca referir elementos de la realidad exterior como los insectos? No, ¿no? Acá encontramos, por ejemplo, vampiros, ¿no? No hay una referencia a estos elementos de la realidad exterior, más bien vinculado a un elemento de fantasía, ¿no? ¿Propone una estética de la sugerencia porque es explícita su temática? No, no es explícito, es implícito. Recuerda, la sugerencia es implícita, ¿no? La presencia de personajes de fantasía, hay algunos personajes aquí, recrean una atmósfera de misterio, sí, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Empieza a mencionar estos personajes como un elemento misterioso. Correcto. De acuerdo a los versos citados del poema El árbol del cementerio de Abraham de Lomar, se puede afirmar que, a ver, nos dice, no el suspiro de la ola cuando rueda a morir en la playa desolada. ¿Te das cuenta que sigue haciendo referencias al mar, ¿no? Desolada, ni el morir de la tarde en la callada fronda que el ave taciturna hospeda, ¿no? Aquí está hablando del sentido de la nostalgia, de la tristeza, ¿no? Dieron a mi niñez esta en que vivo sed de misterio torturante. Ah, habla también de la infancia, de la niñez, con un tono nostálgico. Sed de misterio torturante y honda, donde todos los pasos son inciertos, fue del panteón el árbol pensativo en cuya fosca impenetrable fronda anidaban las aves de los muertos. Nostalgia, tristeza, desolación. A ver, evoca un tono nostálgico, sí, e íntimo del mundo de la infancia. Correcto. Respuesta en la 5, la B. Exacto, muy bien, Marjorie. Pregunta 6. Dentro de la vanguardia, la obra Trilce es, sobre todo, a ver, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta para la pregunta 6. Trilce, ¿qué sería? A ver, ¿empleo de la representación del mundo inconsciente? No. ¿Precursor del verso moderno? No. Funda una nueva tradición poética, no puede ser precursora. La introducción a las innovaciones léxicas y espirituales, esto no. En cambio, innovación léxica sí, ¿no? Sería, por tanto, un ejemplo de modernización del lenguaje y cumbre, cumbre de la vanguardia. Correcto. Muy bien, Mario. Pregunta 7.
¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 7? Exacto. En su obra se da la universalización del elemento andino, correcto. Desarrolló todos los géneros literarios, correcto. Considera el máximo representante del posmodernismo, incorrecto. En su tercera etapa se inclinó bajo el elemento político y social, correcto. 1, 2, 4. Pregunta 8. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 8? Muy bien, correcto. La innovación y experimentación del lenguaje. Muy bien, Edison. Muy bien por ahí, Marjorie también. En la pregunta 9, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 9? ¿Por ahí alguna idea? Recuerda que este poema está mostrando una nueva forma, ¿no? Distinta manera de desarrollar una poesía, una propuesta poética, ¿no? A ver, interés por un mundo del absurdo, no. La búsqueda de nuevas formas de expresión, por ejemplo, este último verso, ¿no? No hay un influjo modernista y una poesía visual o caligramática tampoco encontramos. Por eso que la respuesta sería la B. Muy bien, Edison. Y por último, en la pregunta 10, nos dice, ¿qué alternativa sintetiza? Sintetiza el temario general de Poemas Humanos. Recuerda que Poemas Humanos está vinculado a la tercera etapa del Vallejo, ¿no? Así que vamos a ver. Poemario escrito aún bajo la influencia del modernismo, eso sería Los Heraldos Negros. Así que no puede ser. Poemario en que Vallejo se revela como escritor absolutamente vanguardista debido a la gran innovación estilística y expresiva que presenta, inventa palabras, crea Trilce. Nos habla de poemas humanos. En esta obra, su poesía social, sí, Poemas Humanos está dentro de la poesía social, alcanza su máxima plenitud siempre en un estilo vanguardista correcto. Vallejo transmite en sus versos un intenso dolor por el sufrimiento y la miseria del hombre, correcto. El poeta aquí se identifica con los horrores vividos durante la Guerra Civil Española. Esto es, España aparta de mí este cáliz. Por tanto, la respuesta es la C. Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase hablaremos sobre la literatura del indigenismo. Cuídense. Buen día a todos ustedes. Buenas noches a todos ustedes. Nos vemos hasta la siguiente clase.